Lo que estás a punto de escuchar no es la versión pulida que aparece en los comunicados oficiales. Según informes militares desclasificados y testimonios directos de soldados aliados, hubo lugares en Afganistán donde la guerra no se libraba contra hombres visibles, sino contra el propio terreno. Valles que, en los mapas, parecían simples corredores montañosos, pero que en la realidad funcionaban como cámaras de muerte natural. Silenciosas. Pacientes. Letales. Presta atención. Porque esta es la parte del conflicto que muchos veteranos tardaron años en poder verbalizar. No por censura, sino porque no existen palabras simples para describir la sensación de avanzar sabiendo que cada roca, cada cresta, cada sombra en la montaña podía estar observándote. Afganistán no era solo un campo de batalla. Era un organismo vivo. Y en ciertos valles, ese organismo parecía diseñado para desgastar la mente humana. Desde los primeros despliegues, los planificadores militares occidentales comprendieron una verdad incómoda. La superioridad tecnológica perdía gran parte de su valor cuando las tropas se veían obligadas a moverse por corredores estrechos, con paredes de roca elevándose cientos de metros a ambos lados. En esos lugares, los drones veían poco. Los helicópteros dudaban. Y las columnas terrestres avanzaban como si caminaran por el interior de una garganta que podía cerrarse en cualquier momento. Los soldados lo decían con una frase seca, repetida en múltiples unidades: aquí arriba, ellos siempre llegan primero. El enemigo rara vez se mostraba. No necesitaba hacerlo. Bastaba con dominar las alturas, los senderos invisibles, las rutas que no aparecían en ningún satélite comercial. Cada valle tenía su propia lógica de muerte. Entrar era fácil. Salir nunca estaba garantizado. Antes de hablar de nombres concretos, hay algo que debes entender. Estos valles no eran solo peligrosos por las emboscadas. Eran psicológicamente corrosivos. Patrullar durante semanas, sabiendo que el terreno favorecía al adversario, generaba un estado constante de alerta extrema. El cuerpo se acostumbraba al peso del chaleco y del arma. La mente, no. La mente se agotaba. Documentos operativos describen cómo el simple acto de caminar se transformaba en una experiencia claustrofóbica. El sonido del viento rebotando entre las montañas podía confundirse con pasos. Un destello lejano podía ser el sol, o el reflejo de una mira. Y cuando el primer disparo llegaba, casi nunca se sabía desde dónde. Un veterano estadounidense lo resumió años después en una entrevista privada. En esos valles no sentías que te atacaban. Sentías que el valle mismo había decidido rechazarte. Las rutas de suministro eran otro punto crítico. Todo lo que entraba debía hacerlo por los mismos pasos estrechos. Munición, agua, comida, evacuaciones médicas. Bastaba bloquear un punto clave para convertir una misión rutinaria en una lucha por sobrevivir. Y la insurgencia lo sabía. Lo había aprendido durante generaciones. Mientras tanto, las poblaciones locales quedaban atrapadas en medio. Aldeas enteras situadas en el fondo de estos corredores vivían bajo una presión constante. Colaborar con las fuerzas aliadas significaba exponerse a represalias. Negarse levantaba sospechas inmediatas. El valle no solo atrapaba soldados. Atrapaba a todos. En esta serie, vamos a descender uno por uno, en los valles que se ganaron la reputación de ser los más mortales, los más psicológicamente devastadores de toda la guerra en Afganistán. Lugares donde la geografía no fue un factor secundario, sino el arma principal. Y a medida que avancemos, notarás algo inquietante: cada valle no solo acumuló bajas, también reescribió doctrinas militares y dejó cicatrices invisibles en quienes lograron salir de allí. Esto es solo el comienzo. Si hubo un lugar que encapsuló todo lo que Afganistán podía hacerle a un ejército moderno, ese fue el Valle de Korangal. Según registros operativos y evaluaciones posteriores del mando aliado, Korangal no era estratégicamente vital por recursos ni por infraestructura. Y, sin embargo, se convirtió en uno de los puntos más sangrientos y psicológicamente destructivos de toda la guerra. La razón era simple y brutal: Korangal favorecía al insurgente en todos los niveles posibles. El valle era estrecho, cubierto de bosques densos y rodeado por montañas escarpadas que parecían paredes. Desde arriba, cada patrulla era visible. Desde abajo, el enemigo era casi imposible de detectar. Los combatientes locales conocían senderos que no aparecían en ningún mapa militar. Se movían en silencio, con una paciencia heredada de generaciones que habían luchado allí mucho antes de que llegaran tropas extranjeras. Las bases avanzadas construidas en Korangal se sentían menos como posiciones defensivas y más como islas sitiadas. Informes internos describen ataques casi diarios. Morteros improvisados. Fuego de francotiradores.
Emboscadas rápidas y precisas que desaparecían antes de que pudiera organizarse una respuesta efectiva. Un soldado aliado lo describió así. Cada vez que salíamos de la base, sabíamos que alguien ya nos estaba apuntando. No sabíamos quién. No sabíamos desde dónde. Solo sabíamos que el disparo llegaría. Técnicamente, el peligro era constante porque el terreno anulaba muchas de las ventajas occidentales. Los vehículos blindados apenas podían maniobrar. El apoyo aéreo era limitado por la cercanía de las montañas y por la presencia de civiles. Y las comunicaciones, a menudo, se degradaban por la geografía misma. Pero el verdadero impacto de Korangal no fue solo físico. Fue mental. Patrullar ese valle significaba aceptar que no existía el concepto de zona segura. Incluso dentro de la base, los soldados dormían con el equipo puesto. Cada ruido nocturno activaba reflejos automáticos. Con el tiempo, el cuerpo entraba en un estado de hipervigilancia permanente. El descanso profundo desaparecía. Veteranos relataron cómo el valle parecía observarlos. Cómo el silencio prolongado resultaba más aterrador que el combate abierto. Porque el silencio significaba preparación. Significaba que algo se estaba moviendo fuera de tu campo visual. Las consecuencias psicológicas fueron evidentes. Informes médicos posteriores registraron tasas elevadas de estrés postraumático entre quienes sirvieron allí. No por una sola batalla decisiva, sino por la acumulación constante de pequeñas amenazas, de ataques imprevisibles, de la sensación de estar siempre en desventaja. Y aún así, durante años, se insistió en mantener la presencia. Por prestigio. Por presión política. Por la idea de que retirarse equivalía a perder. Hasta que la realidad se impuso, el coste humano superaba cualquier beneficio táctico. Cuando finalmente se decidió abandonar Korangal, no se celebró como una retirada estratégica. Se vivió como un alivio silencioso. Como salir de un lugar que nunca te quiso allí. Pero Korangal no fue una excepción. Fue solo el primero de varios valles que demostrarían una lección incómoda. En Afganistán, el terreno no era neutral. Elegía bando. Y los siguientes lugares llevarían esa lógica aún más lejos. Si Korangal enseñó a las fuerzas aliadas lo que significaba luchar contra un valle hostil, Pech y Bajgal demostraron algo aún más perturbador, que el enemigo podía convertir la rutina diaria en un mecanismo de desgaste constante. Aquí, la guerra no explotaba de golpe. Se filtraba lentamente en la mente. El valle de Pech era más amplio que Korangal, pero no menos peligroso. Una red de afluentes, aldeas dispersas y rutas elevadas permitía a la insurgencia observar cada movimiento con precisión quirúrgica. Los informes militares coinciden en un patrón inquietante. La mayoría de los ataques no buscaban aniquilar, sino cansar. Golpear. Retirarse. Repetir. Desde el punto de vista técnico, Pech era un manual de emboscada natural. Las carreteras seguían el curso del río, encajonadas entre laderas empinadas. Los convoys avanzaban sabiendo que no había rutas alternativas. Una vez dentro, solo existía avanzar o retroceder bajo fuego. Un oficial aliado escribió en su diario operativo. En Pech, el enemigo decide cuándo comienza y cuándo termina el combate. Nosotros solo reaccionamos. Bajgal, más al norte, llevaba esa lógica a un extremo psicológico aún mayor. Era un valle fragmentado, con comunidades aisladas y lealtades cambiantes. Allí, distinguir entre civil y combatiente era casi imposible. La insurgencia explotaba esa ambigüedad con eficacia devastadora. Los soldados patrullaban aldeas donde eran observados desde cada ventana, cada tejado. No había hostilidad abierta. Solo miradas. Silencio. Y después, el ataque llegaba lejos del pueblo, en un sendero estrecho, cuando la guardia mental ya había bajado un poco. Sensorialmente, estos valles eran agotadores. El calor durante el día. El frío cortante por la noche. El polvo metiéndose en los pulmones. El olor permanente a tierra seca y sudor. Todo contribuía a una sensación de desgaste continuo. No había clímax heroico. Solo resistencia. Los testimonios de veteranos coinciden en algo clave. El miedo no era intenso, era constante. Un miedo bajo, sostenido, que nunca desaparecía. Dormir se volvía fragmentado. Los sueños, breves y violentos. La mente comenzaba a anticipar amenazas incluso donde no las había. Psicológicamente, Pech y Bajgal enseñaron una lección brutal. No necesitas grandes batallas para romper a una unidad. Basta con no dejarla descansar jamás. Las consecuencias se reflejaron en cambios doctrinales. Se revisaron patrones de patrulla. Se redujeron exposiciones innecesarias. Pero el daño ya estaba hecho para muchos.
Estos valles se convirtieron en sinónimo de misiones interminables, donde el tiempo parecía estancarse. Y aún así, había lugares peores. Valles donde la imprevisibilidad alcanzó un nivel casi absoluto. Donde ni siquiera la experiencia acumulada ofrecía protección real. Hacia allí nos dirigimos ahora. Si Pech y Baygal desgastaban lentamente la mente, los valles de Argandab y ciertas zonas de Zabul llevaron la experiencia a un nivel distinto. Aquí, el terreno no solo observaba. Actuaba. Se adaptaba. Aprendía. Argandab, en la provincia de Kandahar, parecía menos amenazante a primera vista. Terreno agrícola, canales de irrigación, vegetación densa. Pero precisamente ahí residía el peligro. Cada acequia, cada muro de barro, cada campo cultivado ofrecía ocultamiento perfecto. La insurgencia transformó el valle en un laberinto explosivo. Técnicamente, Argandab se convirtió en uno de los entornos más saturados de artefactos explosivos improvisados de todo el conflicto. Los IED no estaban colocados al azar. Respondían a patrones psicológicos. Donde un soldado se sentía relativamente seguro, ahí era donde estallaba el suelo. Un ingeniero de combate aliado explicó en un informe interno. En Argandab, el terreno estaba armado. No había camino neutral. El efecto sensorial era brutal. El sonido seco de una explosión rompía la rutina en milisegundos. El polvo lo cubría todo. El olor metálico. Los gritos. Y después, el silencio inmediato. Ese silencio que dejaba claro que nada volvería a ser igual para quienes lo presenciaban. Zabul, por su parte, representaba la imprevisibilidad total. Valles amplios que se cerraban de repente. Rutas que parecían despejadas durante kilómetros, hasta que no lo estaban. Allí, la insurgencia combinaba fuego indirecto, emboscadas y ataques relámpago con una precisión desconcertante. Los soldados describían Zabul como un lugar donde la experiencia previa no garantizaba supervivencia. Las reglas aprendidas en otros valles simplemente no funcionaban aquí. Cada misión exigía reaprender desde cero. Psicológicamente, esto tenía un impacto devastador. La mente humana busca patrones para sentirse segura. En Zabul, esos patrones se rompían una y otra vez. La incertidumbre se volvía total. Veteranos relatan cómo comenzaron a desconfiar incluso de sus propios instintos. Lo que antes era una señal de peligro ahora podía ser una falsa alarma, o justo lo contrario. Esa duda constante erosionaba la confianza interna, uno de los pilares básicos del combate. Argandab y Zabul demostraron algo inquietante. El entorno no solo favorecía al enemigo, lo entrenaba. Cada error aliado era absorbido por el terreno y devuelto de forma más letal. Y aún así, todavía quedaba un último tipo de valle. Uno donde el daño no siempre era inmediato. Donde la herida principal no sangraba, pero nunca cicatrizaba. Hacia ese lugar nos dirigimos ahora. Hubo valles en Afganistán donde la muerte no siempre llegaba en forma de explosión o disparo. Llegaba después. Meses más tarde. A veces, años. Lugares donde el daño principal no quedaba registrado en un parte de bajas, sino en la mente de quienes sobrevivían. Estos valles no se recuerdan solo por su número de ataques, sino por lo que hacían con el tiempo, con la percepción, con la identidad del soldado. Eran zonas donde la guerra nunca se apagaba del todo, ni siquiera al abandonar el país. Informes médicos militares comenzaron a señalar un patrón inquietante. Unidades que habían servido en estos corredores específicos presentaban mayores tasas de trastornos de estrés postraumático persistente. No episodios aislados. Estados prolongados. Como si el valle siguiera presente, incluso en casa. La explicación era psicológica. En estos entornos, el cerebro había aprendido que el peligro era omnipresente. Que no existían pausas reales. Que incluso el silencio podía matar. Al regresar a la vida civil, ese sistema de alerta no se desactivaba. Seguía funcionando, sin un enemigo visible. Veteranos describieron cómo una calle estrecha podía provocar la misma tensión que una patrulla. Como el sonido de un objeto cayendo activaba recuerdos físicos inmediatos. El cuerpo reaccionaba antes que la razón. Uno de ellos lo explicó con una frase simple y devastadora. Salí del valle, pero el valle no salió de mí. Estratégicamente, estos lugares forzaron cambios profundos. Las doctrinas modernas comenzaron a reconocer algo que antes se subestimaba, que el terreno no es solo un factor táctico, sino psicológico. Que luchar en ciertos entornos tiene un coste invisible que se paga mucho después del último disparo. Afganistán dejó claro que la guerra moderna no siempre se decide por la fuerza bruta. A veces, se decide por quién resiste más tiempo dentro de un espacio diseñado para quebrarte lentamente.
Estos valles no ganaron titulares. No aparecen en monumentos. Pero moldearon decisiones, arrastraron conciencias y redefinieron cómo los ejércitos entienden hoy el combate irregular. Sobre todo, dejaron una lección incómoda y profundamente humana. No todos los enemigos llevan armas. Algunos son de piedra, polvo y silencio. Si este relato te ayudó a comprender un poco mejor lo que muchos vivieron y aún cargan, te invitamos a apoyar este contenido. Dale like, suscríbete al canal y comparte esta historia. No como entretenimiento, sino como memoria. Porque hay guerras que no terminan cuando se abandona el valle.